Perfiles de luz, nueva época. Ediciones Agro. Biografía de Clemente Díaz de la Vega. Escritor, periodista e historiador. El biógrafo por excelencia del Estado de México. Y en el silencioso crepúsculo del día, sea lo más gracioso nuestra gratitud. Goethe. Una mañana soleada en que el cielo de un límpido azul ensueña y el canto de los canarios provincianos es concierto de armonía, en la casa de los arcos de amplios corredores, ancho portón y macetas de todas las latitudes y tonalidades del valle de Zacualpan, en Zacualpan, de la raíz en la pirámide, mineral de oro, plata y cobre, en el sur del Estado de México, a las 8 de la mañana del 22 de junio de 1917, nace un niño hijo del matrimonio de don Alberto Teodulo Díaz y doña Dolores de la Vega Ruiz, José Clemente Díaz de la Vega Ruiz. En el panorama nacional, el 5 de febrero, la Revolución Mexicana consolida la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, signada en Querétaro y que da causa institucional a las ideas sociales más avanzadas del siglo XX que alumbra en el horizonte. En lo internacional, la vieja Europa vive el conflicto 14-18, es decir, la Primera Guerra Mundial. Los perfiles de dos hombres asoman en la historia de México, el caudillo general Álvaro Obregón y el universitario don José Vasconcelos. Don Clemente Díaz de la Vega, abuelo del infante que acaba de nacer, es propietario de minas y haciendas, algunas de ellas en Toluca y que llegaba hasta lo que hoy es la calle de Hidalgo, en el centro histórico de Toluca. Su padre, don Alberto Teodulo Díaz, era minero por herencia y siempre vivió a la sombra de su padre, que no le permitió irse a Toluca a estudiar. Su tío y su único hermano de su padre, don Eustolio Díaz, en cambio estudió en la capital y a su regreso a Toluca fue tesorero general de gobierno en el periodo del coronel Filiberto Gómez. Por ello la familia se trasladó a vivir a Toluca, tras un breve lapso en que vivieron en el oro, ya que don Alberto era minero y allí tenía algunos intereses. También don Eustolio Díaz fue presidente municipal del Oro. Pero hay que acotar que Clemente vivió prácticamente su infancia en la Ciudad de México, ya que su tío Eustolio, funcionario federal, no tenía hijos, y con el consentimiento de sus padres lo llevó a estudiar a México, viviendo con él y su esposa Elvira, como si fuesen sus padres, y quienes, justo es decirlo, lo querían como si fuese su hijo. La madre de nuestro biografiado, doña Dolores de la Vega Díaz, había recibido una esmerada educación católica en la Ciudad de México, en el Colegio de las Vizcaínas, y había escrito un libro de poesía titulado Poemas de Agua. Quizá de ahí provenía la fuerte inclinación del niño por las humanidades y la literatura. Doña Dolores también tocaba el piano y el violín, de ahí la inclinación musical de Clemente. Clemente Díaz de la Vega, en su libro Palabras del Alma, editado por la UAM en el 2000, describe a su madre de esta manera. A mi madre, ella era muy blanca, como el manto que cubre los campos en invierno. Tenía los ojos grandes, expresivos y raros, y miraba con alma, como miran los santos con su sublime candor. Qué bella era mi madre.
Al volver a Toluca, Clemente regresó a la casa paterna con sus padres y sus hermanos, Alberto, Enrique, Augusto, Ernesto, Víctor, Etelvina y Teresa. Estos cambios y vicisitudes hicieron que el niño gentil, juguetón y risueño se tornara en un joven un poco rebelde y de carácter fuerte y determinante, afecto a los deportes como el atletismo, 100 metros planos y la gimnasia, barras paralelas y argolla. Por lo que su padre, don Alberto Díaz, lo inscribe en la Escuela de Artes y Oficios de Toluca, donde cursa un año y donde, como él afirmara, llegué a odiar todo lo que no oliera obrero. Y como era internado, llegó a enviar cartas a su casa en Filisola y hoy Constituyentes, pidiendo que no enviaran a sus hermanas a llevarle viandas, ya que sus compañeros les decían piropos y había que hacerse respetar con los puños. Después de ese año, que debe haber sido el más arduo de su vida, regresa a la casa paterna y se inscribe en su alma mater, el glorioso Instituto Científico y Literario de Toluca.